Decimoquinto domingo del tiempo ordinario. Hoy voy a hacer dos lecturas, la primera lectura y el Evangelio, para poder hilvanar las dos en una sola reflexión. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. A sembrar un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Bueno, a propósito, leí la parte, digamos, la opción más breve. ¿Por qué no vamos a explicar ahora el significado que lo explica el propio Señor de la parábola? Entonces, esta palabra de lo que nos habla el profeta Isaías, esta palabra de la parábola que es sembrada, es la palabra de Dios. Es decir, no es una palabra humana. Y esta palabra es eficaz, hace lo que dice, y es fecunda. Es poderosa cuando además cae en terreno fértil. ¿Y cuándo es terreno fértil? Cuando el corazón humano la acoge, cuando escucha la palabra, cuando la cultiva, cuando, como hacía la Santísima Virgen, la atesora en su corazón, y entonces sí, da frutos. San Juan de la Cruz decía que el Padre pronunció una sola palabra y esa palabra es el Hijo. La cita correcta es esta: una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma. Es que el Señor habla en nuestro silencio, con su mera presencia. La presencia, cuando lo tenemos, nosotros estamos en estado de gracia, estamos inhabitados por Él. La presencia, sobre todo, cuando está en la Eucaristía. En ese silencio, Él nos habla. Jesucristo es la palabra. Es la palabra de Dios hecho hombre, que se encarna. Y también es la palabra de Dios que se vuelve para nosotros alimento, pan de vida, en el Santísimo Sacramento. Cuando Jesucristo, la palabra, es adorado, y lo es adorado justamente en su presencia eucarística, entonces la vida de quien adora se vuelve fecunda, da muchos frutos, porque el adorador se supone que quien adora está acogiendo esa palabra, y esa palabra entonces encuentra ese terreno fértil, y trabaja y transforma. Y esta palabra, como decía, habla con su presencia en el silencio de adoración. Como dice San Juan de la Cruz,
así debe ser escuchada. Habla en cada una de las infinitas gracias y bendiciones, porque la palabra es elocuente y se vuelve elocuente en la paz que nos regala, en las respuestas que nos da. Dios no deja de hablar, Dios no calla. Habló por medio de sus profetas, por ejemplo, la primera lectura que leíamos de Isaías, y habla por medio del Hijo. Y lo hace elocuentemente cuando nos consuela, cuando nos alivia, cuando nos da fortaleza, que lo encontramos justamente en su presencia. Ahí está hablando. Venid a mí vosotros que estáis fatigados, yo os aliviaré. Y no nos está diciendo, bueno, entiendo, pobre, esto, aquello, nada. Es el silencio. Es esa presencia y basta. En la carta, la segunda lectura, que no la leí, es la lectura de San Pablo a los Romanos. Pues bien, en esa carta el apóstol nos recuerda que nuestra existencia aún no es plena porque no se ha manifestado en nosotros la gloria de hijos de Dios. Estamos esperando eso. Fuimos creados para la eternidad y nuestro espíritu tiene sed del Dios vivo. Y es aquello de San Agustín, que está inquieto hasta que no reposa en Dios. Y solo ante la presencia de Dios es cuando nosotros saciamos nuestra sed. Solo Él, la palabra hecha pan, tiene palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? No nos apartemos de lo esencial, no nos dejemos llevar por los acontecimientos. Ahora estamos aturdidos. Yo, como nunca, nunca sigo las noticias, nunca, pero nunca lo que se dice nunca. Me entero por otros. Así que yo no sé si siguen todavía con las estadísticas seguramente falsas o manipuladas del coronavirus y de tantas cosas. Todo eso pasa. No dejemos que ni la fama, ni el dinero, ni la vana gloria humana, ni nada de este mundo nos impida recibir a Dios. Si algo sacamos de este confinamiento, deberíamos haber sacado, es de aprender a quitarnos lo superfluo. Cuántas cosas inútiles. Que es necesario ir a lo esencial. Y procurar la paz y ese oasis de paz que solo Dios da. Esos momentos de escucha de Dios. Ese tiempo de contemplación en adoración. En cada hora santa de adoración. Ahora algunas capillas han vuelto, la mayoría, me refiero a las de adoración perpetua y también a otras que no son de adoración perpetua, a funcionar. Sería muy triste que se viesen reducidas en los adoradores que habitualmente iban. Yo entiendo, algunos ancianos no los dejarán, algunos tendrán miedo, pero un verdadero adorador no tiene que tener miedo. Entonces, dejando los casos excepcionales, nosotros tendrían que estar agolpándose más aquellos que no adoraban, buscar al Señor. Adoremos al Dios que nos espera en cada Eucaristía, que nos espera en el Santísimo Sacramento día y noche, porque Jesucristo está verdaderamente presente, más bien, es Él, y está esperándonos que descubramos el secreto de su presencia, que penetremos este misterio de su presencia en cada hora de adoración. Recibamos el don que Él quiere hacernos.
Si Él está expuesto porque Él quiere, y con esa exposición nos está llamando a que vayamos a Él. Para eso ha permitido quedarse así y nos ha concedido, y todas estas cosas hay que subrayarlas, el poder adorarlo. No lo desaprovechemos. Esto es una gracia inmensa, que hemos visto que ha sido truncada, que puede ser quitada. Pero si es quitada es porque Él lo va a permitir, o porque Él lo va a querer directamente. No dejemos escapar la gracia. Es un consejo a todos. Vayamos a adorarlo. Estemos con Él. Dejemos que esta palabra, en el silencio de la adoración, haga su obra en nosotros, para que nuestras vidas sean fructíferas, sean fecundas. Alabado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar.